Aprovechemos que estamos de pie, vamos a orar, que Dios nos guíe esta tarde. Todos orando, por favor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, por las bendiciones que de ti recibimos todos los días. Gracias por guardar nuestras vidas, Señor, y sostenernos. En el nombre de Jesús que queremos pedirte, Padre, que nos sigas iluminando y guardando, Señor, nuestro corazón delante de ti para todo lo que viene en el futuro. Ayuda a todos los jóvenes, Señor, de la iglesia, a todos los hermanos adultos también para estar preparados en cualquier situación, Señor, y con la firmeza de tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, vamos a continuar en Apocalipsis. Y vamos a continuar estudiando ahora las 7 copas de la ira de Dios. La última plática la tuvimos sobre las 7 trompetas. Y curiosamente, ustedes y yo descubrimos que cuando leemos los eventos de los números 7 en Apocalipsis, pareciera que es la misma cosa, pareciera que son las mismas manifestaciones de los juicios del Señor. Y es un poco complicado establecer que los eventos finales, los eventos proféticos finales, vengan en periodos de uno con las 7 sellos abiertos, otro con las 7 trompetas, otro con las 7 copas de la ira de Dios, porque en cada caso particular hay pequeñas diferencias solamente. Yo casi podría asegurar que las 3 cosas significan lo mismo, o sea, los sellos, las manifestaciones de los 4 jinetes del Apocalipsis, por ejemplo, los primeros 4 sellos, tienen que ver totalmente con los sonidos de las 7 trompetas. Y luego tiene que ver también con el derramamiento de las 7 copas. No podemos nosotros determinar que sean 3 eventos diferentes. Lo único que podríamos considerar es que esto va a ocurrir durante la gran tribulación. Lo único más cercano a los eventos finales en la historia. Y queramos o no, jóvenes, hermanos adultos, queramos o no, las cosas que están ocurriendo en el mundo el día de hoy son muy cercanas a todas las advertencias que Jesús hizo en Mateo 24, particularmente Mateo 24, y que también las menciona el libro de Marcos y también las menciona el libro de Lucas. Los tres evangelistas muestran más o menos la idea de lo que Jesús profetizó que vendría sobre la tierra en los últimos tiempos. Si ustedes tienen duda de que estamos viendo los últimos tiempos, sería cuestión nada más de asomarse a cualquier tipo de noticias, porque para donde volteen, para donde vean. Si no es por la lluvia, si no es por los terremotos, si no es por las guerras, si no es por las amenazas nucleares, por algún lado vas a ver la relación que hay en lo que está ocurriendo en el mundo y lo que Jesús dijo que iba a ocurrir, y particularmente iba a ocurrir en los últimos días. O sea, la Biblia emplea mucho el término en los últimos días, los últimos días, los últimos días, los últimos días. El apóstol Pablo, desde otra perspectiva, desde otro frente, también habló de los últimos días. La única diferencia que hay entre Apocalipsis y, por ejemplo, lo que Jesús menciona en sus profecías y lo que menciona Pablo en sus cartas, es que Pablo se refiere más a la cuestión práctica de los seres humanos. Por ejemplo, dice Pablo que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe. O sea, refiriéndose a la iglesia. ¿Cómo iba a ser la iglesia en los últimos días? Tibia. La iglesia iba a ser tibia. No habría firmeza en la iglesia en lo general, por supuesto, porque habrá congregaciones que están pero bien encendidas, bien avivadas, bien preparadas. Pero también hay iglesias que les da lo mismo, o sea, iglesias indiferentes, iglesias que lo mismo les da ir al templo el domingo y en la semana hacer lo que les da la gana. Y eso habla de tibieza espiritual. O sea, cuando no asocias tu conducta diaria con lo que haces el domingo aquí, entonces no está funcionando el evangelio. Porque la vida del cristiano tiene que ver no solo con lo que escuchas acá y lo que aprendes acá y lo que te propones acá, sino que en la semana, cuando estás en la escuela, en el trabajo o vacacionando como esos días,
Si no corresponde la conducta aquella con lo que haces aquí, entonces eso es tan simple como decir la iglesia tibia, la iglesia apóstata, la iglesia que no está preparada para los eventos finales, y ahí es donde tenemos que enfatizar. Dentro de las muchas cosas que Pablo mencionó, por ejemplo, de la apostasía, apostasía es que conoces el evangelio y luego te vas, y luego algunos regresan y otros ya no regresan. Eso tiene que ver con apostasía, pero con el enfriamiento del amor que Jesús mencionó y que Pablo lo retoma también, y que habla mucho, por ejemplo, de las corrientes de homosexualismo el día de hoy. Creo que en ningún tiempo en la historia habíamos visto tantas marchas gays en el mundo como esos últimos tiempos, en cualquier parte. Tú vas a Estados Unidos, hay marchas gays en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en México. Se están haciendo aquí en el DF, se están haciendo en Guadalajara, se están haciendo en Monterrey, también se están haciendo. Te vas a otros países y hay marchas gays por todos lados. Y el apóstol Pablo habló muchísimo sobre ese aspecto, sobre la parte del homosexualismo, lo menciona Pablo mucho y asociado con los últimos tiempos. Es cuando juntas todo eso, vale más que nos pongamos bien atentos, jóvenes, señoritas y hermanos mayores, porque yo estoy convencido de que la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos, y que a lo mejor ni siquiera en esa generación, porque eso sí, no tenemos idea, nadie, ningún pastor, ningún predicador, ningún teólogo puede asegurar que en esta generación pasa todo, o que en la siguiente generación. No hay manera de asegurarlo. Lo que sí es seguro es que todo se va cumpliendo como el Señor lo dijo. Así que vámonos a Apocalipsis 16, donde aparece en lista el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí no hay pausas, aquí las 7 copas van una, otra. A diferencia de los 7 sellos, se abren 6 sellos, se deja uno, se reserva el séptimo, se reserva para lo que sigue. En las trompetas se tocan 6 y se reserva la 7ª trompeta para lo que sigue. Aquí no, aquí son las 7 copas una tras otra, se van derramando sobre la tierra. Y de que son juicios de Dios, eso ni lo dudes. Si estuviste conmigo hace 2 semanas atrás, hace 3 semanas atrás, seguramente vas a recordar mucho de lo que vimos de las trompetas, porque muchos de los acontecimientos son similares. Solo cambia en las proporciones. Ojo con las proporciones de lo que ocurre cuando se derraman se tocan las trompetas y cuando se derraman las copas. Quiero empezar en el verso número 15, 1 del 15, verso 1 del 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían, ¿qué tenían? Las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba. Esas son palabras claves. Aquí tenemos 3 cosas claves. Una, la descripción del juicio, grande y admirable. O sea, esa es descripción. Esos adjetivos, grande y admirable, es una señal grande y admirable. Ahí hay un detalle interesante que notar. Lo que Dios está haciendo al final del tiempo es grande y es admirable. Y ahí es donde te digo, cuidado con las proporciones, porque esto viene a todo lo que da. La segunda idea es plagas postreras. Las plagas postreras que menciona ese verso 1, sin duda alguna, tienen mucha relación con las 10 plagas de Egipto. No sé si tú has leído las 10 plagas de Egipto. Cuando Dios saca a Israel de la cautividad, después de los 400 y pico de años allá en cautividad, Dios hace cosas extraordinarias para liberar a Israel de la cautividad en Egipto. Entre ellas se convierte el agua del río Nilo en sangre. Entre ellas hay una plaga de ranas, hay una plaga de piojos, y tú dices, guácala, piojos, ranas, hay una plaga de úlcera, hay una plaga de granizo, hay una plaga de insectos que se comen la hierba, en fin. Y cuando ves las plagas de Apocalipsis, encuentras ciertos rasgos similares. Lo que quiere decir que el patrón divino es el mismo, es el mismo. Solo va cambiando la proporción. ¿Por qué? Porque en Egipto estaba limitado solamente a una nación. O sea, el juicio de Dios
a la tierra fue a una sola nación en el tiempo de los egipcios. Nada más liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero sus juicios fueron sobre Faraón y los egipcios por causa de haber maltratado al pueblo de Israel. O sea, la razón fue juicio por el maltrato al pueblo de Israel. En Apocalipsis, el juicio no es a una nación, es a todas las naciones. Eso ya es general. Y ven ustedes ya hablando de proporciones. Y la tercera idea del verso 1 del 15 dice: en ella se consumaba, se terminaba, se acababa, ¿qué? La ira de Dios. O sea, ya se acabó. Lo último que va a ocurrir en la historia es esto: las 7 plagas, perdón, las 7 copas de la ira de Dios. O sea, ya Dios se cansó del pecado en la humanidad, y ya Dios dijo, se acabó la historia, y entonces viene con estos juicios. Antes de otros más directos, por ejemplo, después de esto viene el juicio sobre la bestia, sobre el anticristo, que tiene relación con la bestia, sobre Satanás, sobre el falso profeta, sobre la gran ramera, que Dios quiera que tenga la oportunidad de tener una lección también sobre la gran ramera, que hay mucha confusión sobre la gran ramera. Muchos dicen que es Roma, que es la iglesia católica incluso. Y yo no estoy convencido de que sea la gran ramera sea necesariamente la iglesia católica, no estoy convencido. Yo creo que la gran ramera tiene que ver más bien con un tipo de sistema, que no está limitado a Roma, sino que es un sistema mundial, que tiene que ver con influencia en algún sentido romana, pero que no es, la gran ramera no es necesariamente, desde mi perspectiva, no necesariamente la iglesia católica, ni Roma en particular. Creo que hay una cantidad de cosas alrededor de eso, pero eso me lo reservo para otra plática. Nada más les doy un adelantito y ya tendremos la oportunidad de dialogarlo. Verso 8, me brinco al verso 8, y dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, 7 copas, 7 ángeles, 7 plagas. O sea, así de simple en el sentido de interpretación. Cuando vas a la Biblia vas a interpretar esos 7 y la forma en que lo describe, así está el orden. 7 plagas, 7 ángeles, 7 copas. Y esta última revelación del verso 15, antes de que se derrame la primera copa, tiene mucho que ver con las manifestaciones de Dios en forma sobrenatural al pueblo de Israel en tiempos de paz y en tiempos de revelación de Dios a la humanidad, donde Dios le dice: miren, estoy feliz con ustedes, estoy contento con ustedes, qué bueno por lo que están haciendo, se han portado muy bien, y entonces voy a manifestar mi gloria de esta manera. Esto que dice el verso 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, no crean que es la única ocasión que pasa, y aunque esta es una visión, había pasado más de una vez en el pueblo de Israel, entre otras, cuando se dedicó el templo en Jerusalén. Ahí tienen ustedes que se termina la construcción del templo, que dicho sea de paso, la construcción del templo de Jerusalén se llevó 7 años. 7 años de construcción. Una cantidad de constructores que tenía Salomón ahí para construir el templo. Cuando terminaron y lo dedicaron, Salomón convocó a todos los sacerdotes y levitas, que eran los que dedicaban a las cosas espirituales, y ofrecieron sacrificios. La Biblia dice que ofrecieron sacrificios sin número, o sea, no pudieron contarlos. Había una cantidad de animales sacrificados ahí que no pudieron contarlos. Pero cuando ellos empezaron a ofrecer los sacrificios, dice que cayó fuego del cielo. O sea, no necesitaron fuego ellos. No hicieron una fogata y empezaron a sacrificar los animales en ese fuego. No, pusieron el altar, pusieron el animal, y de repente cae fuego del cielo. Y entonces el fuego hace que salga un humo del altar, llena el templo, y dice: los sacerdotes ya no pudieron ministrar. O sea, ya se acabó ahí, la gloria de Dios fue de tal forma. Y esas es las cosas que tú dices: no entiendo, acá es juicio, allá era bendición, pero la manifestación de Dios es la misma.